Y eso es lo que me quiero. Uh-huh. Desgraciadamente no he grabado tu resumen. No Pero, te preocupes. vale. O sea, ¿os importa ser grabados para que los que no puedan estar puedan ver esto? ¿No? No. Vale. Pues ya lo acabo de poner en grabación. Gracias. Entonces es como una compartición de perlas ya un poco, ¿no? Esto que acabas de hacer, Mari Carmen. ¿Verdad? Sí. Muchas gracias. El documento este que dices tú, que has hecho un resumen de unas páginas y tal, ¿es el que empieza por dificultades y? Sí, sí. Vale. Que está en materiales, elaboración. Sí, creo que se llama algo así, sí. Claro, materiales de elaboración. Sí. Está luego materiales de lectura. Sí. Exacto, y fui pasando por todos ellos y lo fui componiendo el documento con lo que me llamaba la atención, de algunas citas y alguna cosilla. Vale. Vale, a ver si Rosana se le responde, que ella estaba que decir que estamos en línea. A ver si se apunta, si puede, por la luz y tal. Hacemos esto un poco de compartir perlas, si tenemos algunas, y de lo que hayamos leído, reflexionado, o un mix Por de... el chat el enlace del documento por si queréis acceder directamente y no queréis abrir todas las carpetas. Lo acabo de poner en el chat. Ah, guay, gracias. De nada. Uy. Vale, perfecto, Mercer. Vale. Muy bien. A mí me gustaría también incluir, si hacemos algo, una propuesta sobre el miedo. Ah, está bien. ¿Por qué? Pues porque asistimos a una conferencia y entonces pensando en esto, me pareció que se valen del miedo o nos paraliza el miedo, le podemos dar una... ¿no está, hasta qué punto las amenazas son reales, cómo se mezclan con los... no tengo por aquí puesto. Una cosa es que haya amenazas y otra cosa es que haya relatos alarmistas, ¿no? Miedo a participar. El miedo siempre lo hemos tenido muy unido a la participación. Entonces, como parece que se pone en duda las ganas de implicación, porque hay cierta impotencia, hartazgo, parálisis, tengo por ahí puesto, pues quizá habrá que darle una vuelta o proponer algo sobre, bueno, una pequeña reflexión sobre el miedo. Tampoco es malo, ¿no? Porque ser arrojados ahí tampoco me parece que es... O sea, puede ser un mecanismo también biológico de prudencia. La prudencia no está mal, ¿no? La cosa es... Pero bueno, darle una vuelta a eso. Y otra es cómo recuperar la confianza en las instituciones, ¿no? Habiendo una sospecha generalizada de que no vale para nada. Una persona en esa conferencia empezó a gritar que no se hace nada, que no se hace nada. Que por lo menos Trump hace algo. Y dije, madre mía, este es el discurso de la gente, claro. Es que no se hace nada, hay que hacer tal. Le contestaron que hay que hacer bien, claro, no hay que hacer el mal, pero bueno, claro, ¿cómo recuperar la confianza? Que va bastante unido también a lo del miedo. No me involucro, no me veo dentro, no va conmigo esto. Cuando el otro día hablábamos de la desconexión o de la desafección y las razones de ello, que creo que le dimos muchas vueltas a eso, entre ellas puede haber cierta desconfianza en las instituciones. Cuando son las instituciones se parte de los que ponen las condiciones de posibilidad de ese futuro posible que queremos, ¿no? Porque hacer política es ir poniendo piedras para llegar para cruzar el río hacia el futuro, ¿no? ¿O qué? No sabemos dónde vamos, pero por lo menos vete poniendo y vete haciendo camino. O sea, el futuro se hace ya, ahora.
Recuerdo cuando todavía estábamos con Intermón, en Málaga, en un encuentro, cómo salió María Betancourt ahí de Islas Canarias diciendo: siempre estáis hablando del alumnado del futuro, cuando tenéis que hablar del alumnado de ahora. Es ahora donde están haciéndose, ahora es suyo, el futuro es de ellos, de ahora. Hay que hacer presente, no hay que hacer futuro. Qué bien. ¿Algo más? Yo, en relación con lo que comenta Godson, también, bueno, en principio con el tema del miedo, al final estos relatos que se están construyendo, quizá también podríamos trabajar un poco los contrarrelatos de odio, porque mucho de este miedo que se está produciendo es porque hay muchos relatos que alimentan esta idea de miedo a participar, la política no sirve para nada. Entonces creo que también quizá le podríamos dar una vuelta a los contrarrelatos de odio, cómo construimos este tipo de contrarrelatos en el aula. Y en relación con la desconfianza en las instituciones, esto también creo que pasa sobre todo porque, aparte de porque la formación en democracia en las escuelas es muy básica y es muy superficial, no acaban de entender exactamente qué es la democracia. Entonces la ven como si fuera algo estático, la ven como que es un objetivo al que llegar. Entonces la democracia no es eso, es cada día mejorar. Entonces también quizá podríamos trabajar algunas propuestas en las que en las que podamos entender que la democracia no es eso, no es un fin, es un proceso que está siempre activo y que es vivo. Me has recordado dos cosas que tenía también por ahí. Una que como actividad había pensado decirles, porque claro, mi acceso a los influencers, al TikTok, a todo, yo no me muevo. Entonces había pensado en ofrecer, pues en nuestra programación aparece que puedes conseguir un par de puntos extras si haces un trabajo voluntario. Y entonces pedirles que buscaran influencers, pero llamarlos como contra-influencers, que me traigan ejemplos, referentes de gente que tenga otro discurso. Tiene que haber por ahí, igual no, hablan de gentes de, no sé qué nombres usan, pero yo como no me muevo, pues yo no sé, pero igual pedirle al alumnado: a ver, búscame, a ver, vamos a abrir un montón de TikTok de estas gentes, o de esto, pero que te parezca a ti que te sugiera un discurso crítico, un discurso. Tiene que haber gente ahí. Igual no tiene tantos seguidores como nosotros, y yo no tengo acceso a eso, yo no sé moverme por ahí. Entonces pensé, pues igual puede ser una actividad bonita esta. Eso es una cosa que quería decir y la otra se me olvidó. Ya me acordaré. La otra, ¿qué era lo otro que quería decir? No me acuerdo. ¿Qué me has recordado? Lo siento. No sé. Luego, si no, luego cuando se te venga ya. De influencers está Ruben Hood, están los del Climate Café, por ejemplo, las dos chicas. O sea, como hay varios, podríamos hacer una lista, ponerlo en un documento y tal. Habla sobre es historiadora y hace contenido también relacionado con la democracia. Creo que se llama María, no recuerdo el nombre, ya lo buscaré. Sí, podemos hacer una lista. Sí, muy bien ahora, para insertarlo en la asignatura de filosofía. Ahora me he acordado del otro. Cuando hablamos de democracia, además de pensar que puede haber diferentes tipos de democracia, es que salió en clase el otro día. Como que hay que ser bastante autocríticos también, o sea, darle cierto espacio a la autocrítica, porque en nombre de la democracia, mira qué barbaridades hemos hecho. La Europa democrática ha colonizado el mundo. Y en cambio, gente que se las daba de, no sé qué China, mira los chinos contra los derechos humanos, mira cómo se portan, tal y cual. A ver, autocrítica. Eso era también otra cosa que os quería compartir. Vale. Vale. Gracias. En la lista de manos creo que iba la mía ahora y luego tenemos otras dos. Yo solo comentar sobre lo que de momento no pondré de mi parte, sino solo de lo que vais diciendo.
para como honrar la perla o las perlas que estáis trayendo. Por ejemplo, lo que tú has mencionado al principio, Watson, del miedo, ¿no? Y yo, porque luego está el miedo y luego está la desafección, pero luego hay como emociones y el uso de las emociones. Yo pondría como un título grande aquí, porque el miedo es uno, pero luego, por ejemplo, la libertad, ¿no? Se usa bastante también, ¿no? Es decir, es que nos usan con el miedo, ¿no? Nos usan con el miedo y entonces, como nos usan con el miedo, tenemos que ser libres, ¿no? Entonces, y no manipulados, ¿no? Pero entonces, están usando el miedo para decir que hay cambio climático, pero en realidad no existe, ¿no? O sea, que viene mucho este negacionismo de las vacunas, ¿no? Es decir, mira, están haciendo todo esto de las máscaras que no sirven para nada. Entonces entonces este es un análisis, yo creo que es ese grupo de trabajo o esa línea, es un estudio de las emociones y el uso de las emociones que usan consciente e inconscientemente y que van hacia un lugar extremo, va a un lugar de creencias, de información determinada que se cree, se difunde y se convierte en ola de creencia colectiva, ¿no? O sea, hacer análisis de esto, ¿no? Y de esos procesos de emoción y respuesta a esa emoción y el uso de esto, ¿no? Y difusión de esto. Entonces genera una ola colectiva de tal. Para un poco respecto a lo del miedo, ¿eh? Como yo lo ampliaría, pues miedo y otras emociones que se pueden usar allí y que usan. Y luego, respecto a... Yo ahí estoy apuntando algunas cosas, aunque lo está grabando todo esto. Y bueno, sí, Mari Carmen, me parece súper estupendo. Y yo me leeré lo que has puesto, las 5 páginas esas que has hecho y tal, y bueno, ya está. Yo de momento me callo, no digo nada más. Y la palabra a el siguiente, que es, a ver, creo que es Cristian, ¿puede ser? Hola, buenas tardes. No, bueno, no sé si presentarme o, o hacer una pequeña presentación o... Bueno, Sí, por favor, perdona. soy Cristian Sí. Jiménez y yo soy informático en realidad, pero bueno, participo en varias entidades. Las más representativas serían Ecol3, que es una moneda, bueno, de la economía social y solidaria, ¿vale? Que es la moneda local de Vilanova y la Geltrú. Y después en el ACTA, que es la Asamblea Catalana para la Transició Ecosocial, ¿vale? De aquí de Cataluña. Entonces, digamos que mi motivación es más un poco de política y un poco de generar narraciones que promuevan un poco las alternativas ecosociales, ¿no? Sería un poco esta la visión. Y sobre todo en cuanto a la educación. En ese sentido, estoy haciendo... Ya llevo tiempo con un proyecto que es que de hecho ahora se ha materializado en un PAE, ¿vale? Que es una actividad para secundaria, que es un juego de simulación en donde se intentan generar escenarios de futuro y ver un poco todas las alternativas y vislumbrar un poco una cierta esperanza. Entonces, quería hacer aportar un pequeño granito de arena. Cuando vi la documentación que había que leer, digo, ¡uf! Mano me da. Pero sí que leí bueno, en realidad se lo pasé a la IA para que me hiciese un pequeño resumen, porque me parecía interesante el informe de, a ver si lo encuentro por aquí, Ferrer y Guardia. Que digo, ostras, mira, este está interesante. Y de las principales ideas que pude extraer es eso, que ya se presentaban un poco, ya lo presentáis vosotros aquí. Es un poco cómo principalmente la Internet, las tecnologías de la información han penetrado sobre todo en el ámbito pues, de los más jóvenes y cómo, digamos que a veces tienen más horas en estos ámbitos que no en los lectivos o
o en el ámbito familiar, ¿no? Por lo tanto, que es, y a determinadas edades, pues entiendo yo que puede ser eso muy intrusivo, ¿no? Y puede modelar mucho un poco el pensamiento y las conductas. Y por lo tanto es un poco que se tiene que tener presente, ¿no? De controlar de alguna forma, ¿no? Ya ha habido alguna legislación, pues por ejemplo, pues para reducir el uso de los móviles en las escuelas, pero pues tener, como ya avanzabais un poco, la sobreexposición, ¿no? Que a veces hay a estas tecnologías, a las redes principalmente, a los youtubers. Hay muchos youtubers que se podrían considerar como malas influencias, pero sí que hay también algunos que son bastante educativos o constructivos y interesantes. Entonces, hay que saber vislumbrar un poco lo positivo y lo negativo, como siempre aquí, y bueno, era un poco dar este pequeño granito de arena. Gracias. Gracias. Y ahora va Joaquín. ¿Qué tal? Pues bienvenido, Chris, que es estupendo pues lo que estabas comentando acerca de que estabais creando una simulación o un videojuego de simulación. No, es un juego, bueno, claro. De hecho, hemos hecho ya un par de partidas de prueba, pero ha sido principalmente, en realidad, ha sido con compañeros de entidades medioambientalistas o profesores de educación, ¿no? Un poco lo han testeado, pero con adultos, diríamos así, ¿no? Y realmente es bastante denso, porque es fruto de un trabajo de síntesis, un poco de todas las problemáticas y de todas las soluciones de todo el ámbito social, y como que hemos visto que intentaba en 2 horas pues mostrar y tratar muchos palos, muchos temas, ¿no? Entonces como que tiene muchas potencialidades, pero se tiene que sintetizar. Entonces ahora pues estamos en un proceso, inicialmente es un juego por turnos, en el que cada alumno pues asume un rol de un actor de la escena mundial, que puede ser una multinacional, un banco, un sindicato, y entonces disponen de una serie de puntos, y con ellos van comprando políticas para afrontar los acontecimientos, devenimientos climáticos o políticos. Ahí pues los trato como retos, ¿no? Pues para ver esa parte un poco más neutra, ¿no? Que no sea únicamente superar continuamente problemas. Pero requiere un trabajo de síntesis, la verdad. Ya entonces ahora lo estoy planteando como un juego de cartas o como un juego de mesa, un poco más pues para reducir, porque realmente éramos un equipo de 4 personas y con un par de equipos, con un par de ordenadores, perdón, y mostrando un poco los cálculos y todo, pero bastante. Y tampoco no acababa. Así que se podía captar un poco la magnitud y un poco, pero no daba pie a entrar en tanta profundidad, porque es mucho contenido. Sí. Se hablan de muchas políticas, claro, son 150 políticas, 150 acontecimientos, claro, era muy extenso. Entonces estoy en un trabajo ahora de síntesis y sí. Si queréis os puedo pasar un poco el enlace del PAE que tenemos aquí en el IMET, y os lo pongo ahí en el chat si queréis. Sí. Muy bien. Vale, pues yo lo que quería simplemente, ahondando en lo que ya estuvimos viendo sobre la sociocracia, es un concepto que no es nuevo, ¿verdad? Procede de la democracia radical o del socialismo radical hace ya muchos años, cuando yo era un joven, que me estaba iniciando en política. Y sigue teniendo validez porque lo que cambia no son las reglas, sino los contenidos. Es decir, las revoluciones cambian de contenido, pero los métodos revolucionarios siguen siendo muy parecidos. Entonces, las revoluciones democráticas que dieron pie a la caída del muro de Berlín se basaban en la caída del muro de Berlín y también otras revoluciones al otro lado del muro,
como el surgimiento del ecologismo político y de la tercera ola feminista, ya estamos por la cuarta, ¿no? Pues se basaba en conjugar, es decir, y tener presente que estamos infravalorando todo lo que ocurre al otro lado del muro. Estamos infravalorando lo que ocurre, los movimientos juveniles revolucionarios que están ocurriendo en la generación Z, en Marruecos, Nepal, Madagascar, también en Irán, por supuesto, ¿no? Y estamos dejando que el color que se proyecte sobre esos movimientos sea el de una ultraderecha internacionalizada, ¿no? Entonces, yo creo que la alternativa democrática tiene que pasar más allá. Las alternativas que vayamos a enseñar y a practicar en las escuelas tienen que ir más allá. Por eso somos una red de educación para una ciudadanía global, ¿no? Un concepto de Europa timorata, que eso sí que es un miedo nocivo, timorata, pusilánime, no porque no esté militarizada y armada, ¿no? Como pretenden hacernos creer. Sí, porque el armamentismo es una prueba de miedo, más bien, ¿no? Una prueba del miedo, sino por el hecho de que está siendo ahora mismo muy violenta contra los pueblos del sur. Europa está siendo muy violenta contra los pueblos del sur. Es decir, está actuando contra las personas migradas con una violencia solo comparable pues a la de Australia, ¿no? Con los migrantes que llegan a Australia, que trata como a peor que animales, ¿verdad? O a lo que hace Israel con Palestina, lo que hace Israel colonizando Palestina. Es decir, Israel imita lo que hace Europa. Israel reproduce lo que ha hecho Europa con los pueblos colonizados. Israel es un Estado que ha surgido de una especie de prolongación del colonialismo europeo, en lugar de cambiar la constitución de Europa para que se acabe de una vez con una sociedad en la que hay personas con distintos derechos, ¿no? Una sociedad en la que hay un grupo de privilegiados con derechos políticos y un grupo de personas que no los tienen. Europa sigue siendo una sociedad profundamente desigual. Entonces, esas revoluciones que están ocurriendo más allá de los muros de Europa es de donde debemos aprender, ¿vale? Y de cómo se inspiran, por cierto, en la cultura gaming o en medios sociales que ya no son, que son medio clandestinos, por decir así, son medio clandestinos no porque no sean públicos, sino porque no dependen de tener 2 millones de seguidores para tener impacto, sino que se basan en la comunicación entre gente cercana, gente próxima, ¿no? Sororidad o fraternal, como por ejemplo Discord. Discord, la gente comunica en pequeños grupos y bueno, pues no se está buscando a un líder al que ha ido atrás, ¿no? Sino que se están creando círculos. Entonces, tenemos que educarnos en primer lugar nosotras y nosotros, como estamos haciendo. Ese trabajo que hacemos en pequeños grupos, pues es el que podemos enseñar a la juventud, ¿no? A crear círculos de interés, círculos sobre temas que les estén tocando, ¿no? Porque a mí me alarma que precisamente que alguien piense pues que la escuela puede ser prescindible creo que más bien al contrario, que lo que tiene que cambiar la escuela para hacer posible esa democracia radical que necesitamos, esa democracia radical. Que la democracia radical se practique en las aulas, presencialmente, ¿sí? Antes que nada. Gracias. Pues yo ahora sí que comentaré alguna cosa que sí que me gustaría que tocáramos.
Y también a lo mejor, o sea, sería interesante crear espacios de, como un poco lo que hacemos, pero con más libertad y más tiempo, relajadamente, en el que podamos comentar cosas así, ¿no? Como lo que estáis comentando cada una, y no que hubiera ese tiempo límite, ¿no? Que tenemos limitado, y es así, pero que tuviéramos como vamos a coger un tema y vamos a estar hablando de él así relajadamente y tal, ¿no? Porque tenemos unos cuantos que nos van a ayudar a definir ejes de trabajo y también quizá grupitos de trabajo, ¿no? Pero generar espacios donde podamos hablar con más tiempo, ¿no? De esto que es tan profundo, interesante y esto, ¿no? Entonces, aparte de decir, va, esto lo hablaremos con los alumnos, pero entre nosotros también estaría bien, ¿no? A ver, entonces, aquí tengo apuntado lo siguiente. Es un ejemplo que se puede utilizar, por ejemplo, en una clase. O sea, si tuviéramos un vecino en un piso, ¿no? Que oímos que es de una cultura distinta, pero que es una cultura que hay un machismo bastante inherente en la cultura, podríamos decir, o al menos de cierto lugar, de este lugar con unas creencias determinadas en el que el hombre es el que manda, las mujeres solo pueden salir de casa cuando van con otras, o, ¿no? Casi así. Y son las que, bueno, suben las compras con las bolsas y tal, y los hombres pues son un poco reyes, ¿no? Esto a veces ocurre, ¿no? Y, o de que hoy es algo que ocurre, o pongamos que no es de otra cultura, pongamos que ocurre algo, que hay un maltrato y tú oyes gritos de la mujer que está al lado y tú lo sabes que está pasando. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué haría uno en este caso, no? Yo de este ejemplo. Entonces, a ver, no es fácil, ¿eh? Porque igual tú vas y llamas y tal, y intentas hacer algo. Dice, tú no te metas aquí, cierra la puerta y la pega más fuerte, ¿no? Eso es un ejemplo. Entonces tú llamas a la policía, etcétera, ¿no? Pero si no hacemos nada, porque es su casa y no es asunto mío, ¿vale? No es mi casa, ¿no? Dejamos que esto ocurra, ¿no? Entonces, lo que decíamos antes de desafección, que decíamos antes con Cotzon y esto, ¿no? Es decir, que alguien dice, pero al menos Trump hace algo, ¿no? ¿Vale? Entonces, desde un punto de vista de ciertas personas, muy limitado, en el que no ven toda la película, ¿no? Pero dicen, bueno, en Venezuela hay no sé cuántos miles o cientos de personas que están encerradas, que son de la oposición, no tienen libertad, algunos los torturan, ¿no? Y esto sigue así. Hacen unas elecciones, parece que no ha ganado Maduro y tal, y en cambio él sigue allí, ¿no? Entonces va y hace esto. Claro, tiene sus intereses del petróleo, bla, 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 todo lo demás, ¿no? Pero a ver, o sea, en un lugar, ¿no? Hay una cosa súper injusta, aquí al lado, o sea, tenemos el piso, hay un maltrato que está ocurriendo, hago algo, no hago algo, es su casa, no hago nada, ¿no? Entonces, lo de desafecciones, no hacemos nada porque no es mío, no es mi casa, tal, y todo esto es algo para contemplar y reflexionar un poco, porque se las da de Premio Nobel de la Paz, el Trump, ¿no? Es todo un tema súper interesante, ¿no? Y en cambio va amenazando por allí por la fuerza si hace falta, ¿no? Porque yo soy la representación del bien, ¿no? Y no sé qué, bueno, en fin. Esto es uno. Y luego, por ejemplo, lo que tú hablas de, Joaquín, de poner la visibilidad de cosas que están ocurriendo en Madagascar y tal, y esto sí, y tal, o el mismo en Siria o en Siria mismo, ¿no? Es decir, entonces, claro, destituyen a una persona que estaba ahí en el poder y entonces se han puesto más o menos de acuerdo para destituirla en Siria, ¿no? Pero luego, ¿qué ocurre? ¿Quién se pone allí arriba, ¿no? ¿Quién está en el poder, no? O ejemplos de África que en el pasado, sobre todo, había un autócrata, un dictador, y luego lo derrocaban con una revolución y entonces se ponía otro. Se comportaba más o menos parecido, ¿no? O sea, es como... lo que quiere decir que la revolución puede estar bien, pero fíjate, Mao hace una revolución porque era un sistema injusto, feudal, no sé qué. Rusia, ¿no? O sea, el zar.
¿no? O, por ejemplo, en Irán, pues ahora va el hijo del que había antes y ahí les dice, salid a la calle, sí, pues miles de muertos. ¿Para qué les dices que salgan a la calle de esta manera, no? O sea, es como, no sé, realmente hay un jugo aquí para contemplar y reflexionar compartidamente, pues que es fantástico. Y nada. Yo también es observar el hilo de cuando hay una cosa injusta de derechos humanos, de revolución, pero luego qué lo sustituye, porque hay una respuesta exagerada también, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer un cambio también en el cual lo que prive es, bueno, en South África al menos hubo el Ubuntu, ¿no? Y las sesiones de perdón, ¿no? Al menos. Y bueno, aquí me callo ya y le toca a Marta, ¿no? Yo simplemente era en relación con lo que decías sobre que la desafección también a veces nace de que ven el problema como muy lejano o externo o algo con lo que no se identifican. Creo que eso es porque también hemos perdido un poco el hábito en la escuela de trabajar tanto con enfoque local, es decir, entender los problemas que hay en su medio más cercano y el enfoque global. O sea, creo que aquí también nosotros podemos hacer una faena que sea como de conectar, ¿no? Conectar los problemas que nosotros tenemos aquí, que ellos se sienten mucho más identificados porque es normal, o sea, ellos ven que están realmente implicados en esto, pero ver cómo esos problemas a enfoque local tienen una relación con el enfoque global y en el mundo en general. Entonces creo que aquí también podríamos hacer algo en ese sentido y ya estará solo eso. Vale, genial, sí, sí, estoy de acuerdo. Y perdón que me faltaba una cosa que es práctica de una metodología, aparte del ejemplo este, que es interesante para reflexionar, lo de los vecinos, y luego qué hacemos aquí y luego en el mundo qué hacemos. No hacemos nada porque ese país donde están estos derechos humanos ultrajados, no podemos hacer nada. En cambio va este y hace lo que le da la gana porque tiene la tecnología y le da la gana, ¿no? Y no digo que sea, o sea, en fin, no digo que estén peor las cosas en Venezuela que en Estados Unidos, simplemente esto es uno. Pero una metodología que a mí se me ocurre muy interesante, que es la que aplico con esta actividad que yo ofrezco, que hago con teatro emocional y social y tal, en el cual el pensamiento crítico y tal, hago o sea, juegos en los cuales hay una empatía inmersa en el que todo el mundo gana, o sea, es decir, colaborativos en el que todo el mundo gana. Entonces, al final te sientes unido a los otros porque es parte del mismo equipo y que si lo hacéis cada uno lo que hay que hacer, todo el mundo gana, ¿no? Entonces, es un tipo de felicidad y satisfacción que conecta con los demás versus a juegos y cosas en el que hay siempre una competición y que se paga, ¿no? Entonces, luego se puede introducir algún tipo de elemento o juego más característico de una cultura, de culturas distintas de las que hay en la clase, por ejemplo, ¿no? Alguna cosa que introduzca algún elemento de esa cultura que no sea una cosa injusta, de la cultura injusta, sino una parte que esté bien interesante, y meterla en otro juego, ¿no? De manera que primero han conectado con algo así como general, que no es no tiene razos de cultura, y luego le metes algo que también es cultural, de otro, y de otro, y de otro. Y entonces así van la gente que tenía esas reticencias en la clase con respecto a otras culturas, puede ir primero acercándose porque siente que todos somos, que nuestro corazón late, y luego su corazón late y además es negro. Ah, mira. Y además tienen estas cosas que hacen. Pues no está tan mal, ¿no? Bueno, no sé. Como una metodología de lento acercamiento. Sí. Creo que es así. Tania, no se te oye de momento, ¿eh? Cambio. Bueno, yo solamente es que, claro, le ando dando vueltas porque digo, yo no sé qué hago en este grupo, porque a mí el enfoque ya
me parece equivocado en el sentido que la gente joven aprende de los adultos. Entonces, claro, si los adultos diéramos un buen ejemplo de gestión del centro educativo, una gestión democrática o sociocrática o como queramos llamarle, Claro. ellos aprenderían. Es que para mí, claro, el problema está en que nosotros, como entre nosotros los adultos, no queremos afrontar ese reto, lo trasladamos a un ambiente muy pequeño, que es la hora esa que tienes con ellos en el aula. Entonces, ellos todo esto lo captan. Enseguida se dan cuenta de que tú estás intentando con ellos hacer algo que no eres capaz de hacer con tus iguales o con la mayoría de tus iguales. Y ya se desvirtúa ahí en ese momento toda tu actuación, por muy maravillosa que sea. Esta es mi experiencia, esta es mi conclusión. Y claro, para mí el reto está en cómo hacerle ver a los otros compañeros que nuestra gestión del centro tiene que dar ejemplo a los jóvenes. Básicamente es eso. No sé si me tengo que ir del grupo o quedarme, porque claro, mi enfoque ya va por ahí, que el adulto enseña con su ejemplo. No hace falta mancharse porque creo que hay muchos que estamos de acuerdo y es parte de... igual no se ha comentado aquí, ¿no? Pero en otras reuniones sí, de varios grupos de trabajo, o sea que sí. Entonces, si estamos en la misma línea, claro, me pasa a mí que yo normalmente, como soy suplente, o sea, que me la juego, bueno, yo soy de estos que optamos por el movimiento decrecentista, o sea, trabajo lo justo para eso, para poder pagar mis gastos, que tienen que ser los mínimos, y entonces con el rato que me sobra, pues trabajo bien. O intento trabajar bien, ¿no? O sea, hacer las cosas bien, no hacer que hago cosas, sino intentar hacer las cosas bien hechas. Entonces, pues claro, me enfrento a los compañeros y los chavales y las chavalas, pues ven, no que me enfrente, quiere decir que yo digo, si yo tengo tantas horas de trabajo y me ponen toda esta carga de trabajo, la persona que ha gestionado mi horario ha cometido errores, porque es imposible que yo pueda yo pueda asumir, o sea, es imposible que yo pueda realizar esos objetivos con el tiempo y la dedicación que tengo puesta. Digo, entonces, la persona que ha confeccionado eso ha cometido un error y debería subsanarlo, ¿no? Claro, partimos de ahí, ¿no? No está bien dimensionado el puesto de trabajo. Entonces, si yo tengo que enseñar a mis alumnos competencia matemática, pues lo normal es que también se la exija a mis superiores, ¿no? Digo, oiga, si la competencia matemática dice que esto no puede ser. O sea, yo no puedo tener 125 personas a mi cargo, desde una persona con altas capacidades a una persona que no puede leer y tener el día 24 horas. O sea, no puede ser, porque además, si yo intento que el alta capacidades me ayude, no me funciona porque son personas jóvenes que no tienen esa madurez para ponerse a ayudarme a mí como un auxiliar de aula. Es que ni aunque comparta el sueldo con ellos, la persona es inmadura, está formándose y no tiene ninguna intención de ayudarme a mí, de hacerme de auxiliar de aula a mí. Entonces, claro, yo entro, pues eso, estas reflexiones, pues se las planteo a mis compañeros cuando estamos en la reunión de departamento, digo, a ver, ¿cómo voy a enseñar yo competencia matemática si es que ya la manera que estamos organizándonos no tiene ninguna lógica matemática? Entonces, bueno, normalmente los compañeros y compañeras miran para otro lado, dicen, bueno, esta nos va a hacer perder el tiempo, vamos a centrarnos en los objetivos de hacer ver que estamos trabajando y que no se nos vea lo que estamos haciendo, porque es sencillamente pasar para adelante y cobrar a final de mes y pagar los gastos que tenemos. Y claro, pues es lo que decimos. Al final, bueno, ahora en este caso ha sido una renuncia, pero si no, lo que hago es sobrevivir hasta que se me acaba el trabajo y me puedo marchar, porque yo no voy a estar aguantando una situación de ese estilo, porque yo creo que se educa sobre todo con el ejemplo. O sea, el adulto educa con el ejemplo. Para mí es así. Todo lo demás son palabrejas que el joven, bueno, a lo mejor en algún momento las puede entender más adelante,
pero en el momento que está de su vida, lo que más le sirve es el ejemplo de los adultos que realmente hacen las cosas bien hechas. Esta es mi experiencia. Y bueno, de momento sigo igual. Slow life, intentar reducir los gastos a lo justo y decirles a ellos que hay un movimiento decrecentista que aboga por eso, por no hacer que estás trabajando, sino trabajar bien. Ser honesto. Y bueno, que ahora estamos en un momento, pues claro, hay personas que son honestas, otras que quisieran serlo no saben cómo. Y bueno, que estamos ahí en esa encrucijada. Y luego me interesa lo que decía Cristian de los escenarios de futuro, porque Trump no deja de ser un actor más, ¿no? Entonces, es lo que dice, bueno, según digamos, los movimientos que se le permitan hacer, pues el escenario va para un lado o va para otro, ¿no? Porque los recursos de Groenlandia, si la Carta de la Tierra se extendiese y fuera la tierra de todos los habitantes, ya sin fronteras, pues Groenlandia sería, digamos, unos recursos naturales de todos. Ahora, si dejamos que los estados sigan teniendo su frontera y sus rollos, pues claro, se complica el escenario. Entonces, yo es lo que digo, yo no le daría tanta importancia a un personaje, sino que intentaría captar todos los personajes de la partida, ¿no? Digo yo, vaya. Gracias. Watson, creo que te toca a ti, ¿no? Bueno, hemos entrado en ese momento súper creativo donde hay multitud de aportaciones. Entonces yo quería solo poner en valor el esqueleto que hizo Marta y que si lo releéis sería bonito poder decir todo esto que está apareciendo hoy, buscarle sitio en ese esqueleto. Yo cuando lo he releído me ha vuelto a gustar. Entonces, bueno, como entramos en un momento, a mí me entra el pánico, me parece bien la propuesta de o ir priorizando, o ir eligiendo, o ir profundizando en alguno de los temas que hemos dicho, hablando más profundamente, como lo ha propuesto Lorenz. Pero para dar más leña al fuego, Joaquín me ha sugerido y me preocupa mucho y me interesaría mucho hablar sobre militarización como solución que nos están vendiendo. Me gustaría también poner un pequeño apunte o capítulo de información sobre algo sobre geopolítica. O sea, el mundo no es ya de un polo único ni de dos polos. Hay potencias emergentes, es súper multipolar, no tenemos ni idea de todo eso. En esa multipolaridad o la admitimos o nos metemos a defender la democracia con sus fallos y sus debilidades y sus incongruencias. Y totalmente de acuerdo, Tania, incoherencias desde en mi centro educativo hay todo el rato, pero bueno, intentamos ser honestos, sí. O admitimos el mundo multipolar o caemos en el enfrentamiento y parece que como que es un A o B. Entonces, ¿de qué va eso de multipolar? Vale, y o sea, ahora yo propongo ir metiendo cosas en el esqueleto ese, sí, para tranquilizarnos un poco, porque hay multitud de cosas. Y luego, Lorenz, quería compartir contigo, porque me acordé de ti, en Navidad, antes de Navidad y otra vez ahora en enero, he asistido a 2 sesiones de teatro playback. Me parece más fácil para una profa o un profe ensayar un poco las técnicas del teatro playback que las del teatro del oprimido. Pero va en esa línea. Y, joder, ¿no sabes qué potencia? Es verdad que la narradora, la que llevaba, era muy capaz de extraer narraciones del público. Y esto consiste, se llama playback, porque una historia vivida del público, luego la escenifican allí 6 actores amateur.
No me pareció difícil de llevarlo al aula como un recurso nuevo. Y me gustó mucho y me acordé de ti porque siempre estás insistiendo en esto. Bueno, pensé, pues quizá podíamos asistir o tener contacto para conocer esta metodología. Me pareció muy bonita, de verdad, porque recupera narración del público asistente. De esa narración se piden unas claves, o sea, hace falta una buena persona dinamizadora. Y luego, mediado por unas técnicas bastante sistematizado está, porque luego dicen, a ver, para fulanito expresamos tal y tal y tal, basados en la manera de hacer fluida o escultura, tal, todo eso lo tienen estudiado, ¿no? Y otras dos personas al lado improvisan música con un montón de instrumentos. Y dije, ay, esto en el aula tiene que ser bonito de hacer, ¿no? Para dar la palabra y se creó un ambiente tan seguro que la gente contó unas intimidades que aluciné. Dije, ¡buah! Si nos atreviéramos a hacer esto. Bueno, Qué interesante. Playback es un movimiento internacional de expresión. Lo miraré, no lo había oído. Lo miraré. Teatro playback. Qué bien, bueno, gracias. Muchas gracias. Ana. Hola, Llorens. Mira, bueno, hola a todos. No, solamente quería apuntar una cosa rápido, que yo lo que encuentro a faltar y cada vez más es la falta de conocimiento, de base de conocimiento aplicado incluso pues ya en los currículums, en los mismos juegos, ¿no? A veces, pues un poco para los chavales, digamos, para poder, he hecho una práctica, una simulación y ellos para poder decidir, participar y actuar, le hace falta una base de conocimiento importante, ¿no? Sobre el problema concreto, por ejemplo, habéis hablado de los problemas geopolíticos, así, pero sobre todo histórico. Entonces, no sé, y eso es un gap ahí que encuentro que desde los profesores o los materiales que hacemos, pues eso, una base de conocimiento para poder actuar y participar y poner un poco, pues eso, de esquema de actuación al juego democrático, ¿no? Y bueno, y básicamente era eso. Y ya está. A ver, yo soy Ana, Ana Belén Vega, que es que no sé cómo se levanta aquí la mano. Y iba a decir lo mismo que Ana, que veo que hay mucha falta de conocimientos. Hoy he ido a clase y les he dicho, venga, vamos a, dentro de poco vais a ser votantes, vais a ser ciudadanos de este mundo, y me dice una, ¿y vamos a tener escuela para saber cómo va el mundo y cómo tenemos que votar? Y entonces me ha dejado un poco escuela, digo, sí, ahora tienes que aprender qué es un Estado, o sea, tienen poquitos conocimientos y han alucinado con todo lo que hemos hablado. Y entonces preguntan unas cosas, ¿y es obligatorio votar? Y hay que hacer no sé qué. Entonces veo que no saben mucho y que eso también hay que transmitirlo, ¿no? Para que vean cómo está conformado el mundo y cómo es diferente Francia, España, Estados Unidos, Venezuela, y cada país es diferente y claro, ellos vienen de otros países, de otras realidades. Es complicado, es complicado. Gracias. Adelante, Ana, gracias. ¿Quieres volver a comentar algo, Ana Úbeda, o no? ¿O es que No, ya está, que no he bajado la mano. Ya está. Gracias. Joaquín. No, que quizás se pueda ver de la perspectiva del conocimiento, pero del conocimiento práctico, ¿sabes? Como decían las compañeras que han intervenido antes, es verdad que hay que dar ejemplo
en los claustros, pero ya sabéis que el mismo concepto del claustro es antidemocrático. La comunidad educativa está estructurada de manera vertical. Entonces, quienes dominan la comunidad son un grupo de sabias y sabios, que a pesar de que tienen muchos conocimientos, querida Ana, pues parece ser que no los llevan a la práctica como deberían, ¿no? Porque no se preocupan a más mínimo, porque no tienen tiempo y porque no les da la vida y todo eso, de abrir las aulas para que esas chicas y chicos que están dentro de las aulas no se sientan enclaustrados. Es decir, nosotros no somos monjes y monjas en un monasterio. Nuestra función no es que esas chicas y chicos estén encerrados ahí, protegidos del entorno, porque se contaminan, porque hay una impureza ritual que puede hacer que el conocimiento no se transmita como es debido. No, al contrario, tenemos que partir de lo que saben y reconocer que también somos muy ignorantes. Y de hecho, lo que ahora mismo está obstaculizando que la escuela se abra es que los claustros no piensan que sea obligatorio utilizar los medios digitales de comunicación en las aulas. Al contrario, muy al contrario, insisto, se prohíben los usos de comunicación digital y se fabrica una campana, un compartimento estanco en el que esas chicas y chicos supuestamente van a aprender lo que de verdad vale la pena, lo que es valioso, que son las prácticas que nosotros hacemos en el aula. Nuestras prácticas son jerarquizantes, disciplinantes, ignoran muchas facetas de las personalidades de las chicas y los chicos, razones por las cuales se agravan. No digo que nosotros provoquemos un problema de salud mental, pero en lugar de contribuir a que se sanen, los agravamos. Claro, porque introducimos más neurosis, más estímulos basados en el premio y el castigo, conductistas, pero de la peor estofa, ¿sabes? Porque no somos psicólogos conductistas, entonces nuestra intención no es reforzar comportamientos, no, es sencillamente que sean como nosotras, que queremos que los estudiantes se conviertan en una réplica del profe, porque no tienen otro referente. Para que nos hagamos una idea, una comunidad democrática debería ser una comunidad en la que participen personas que vengan de la calle, entren en las aulas y se propongan a sí mismas como referentes, y que sean las chicas y los chicos los que aprendan a distinguir los que son referentes positivos de los que no son válidos, ¿no? Gracias a esa comunidad democrática que enseña el discernimiento, que enseña a discernir, ¿vale? Ya digo, repito, deberíamos usar los medios para comunicar, pero para empezar tenemos que aprender a usarlos nosotros, ¿no? Pero no hace falta para eso que nos convertamos en influencers. Y los influencers no son una buena influencia. Por lo tanto, lo que le pasa es que creemos democracia, que seamos capaces de crear democracia en el aula. Y que las chicas y los chicos, ya digo, no sientan que están pecando por utilizar el móvil, que es lo que está ocurriendo ahora. Por ejemplo, chicas y chicos de comunidades, precisamente las comunidades más estigmatizadas, son las que más necesitan comunicarse con el exterior para recibir reconocimiento. Personas migradas, personas gitanas, son las que más necesitan comunicarse con el exterior, porque en la comunidad blanca no se les reconoce, no se les reconoce, ni se sienten queridas ni valoradas. Esa es mi triste experiencia. Bueno, en mi clase no pasa eso, afortunadamente. Gracias, muchas gracias, Joaquín. Jordi. Jordi, ¿querías comentar? No te oímos, ¿eh? A ver.
¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Pues que estoy muy de acuerdo con lo que comentaba ahora Joaquín y también con lo que comentaba Tania antes y muchas cosas de las que habéis comentado que no sé si lo voy a poder vincular todo, pero veo esto, que realmente sí que hay una parte muy importante que es lo que comentaba Tania del ejemplo que somos los adultos, ¿no? Pero ya no es solo el ejemplo que somos, sino si realmente hay un espacio, bueno, si el instituto, el centro educativo, realmente hay una cultura democrática de fondo. No es solo si yo me comporto democráticamente, sino realmente si el trasfondo es democrático. Y a ver si lo sé explicar porque me cuesta un poco poder transmitir lo que quiero decir. Lo voy a hacer en un ejemplo. Vinculando con algo que había comentado algunos de vosotros antes, lo del el miedo que tenemos y tal. El miedo es muy antidemocrático al final. Por poner un ejemplo, yo esta semana estaba en una reunión de departamento y estaba proponiendo de los trabajos de investigación que tienen que hacer aquí en Cataluña y los trabajos de recerca que se llaman. Pues proponer algunos de cómo mejorar el desempeño matemático o el aprendizaje matemático en el instituto. Pues se encendieron las alarmas porque pues que nos van a juzgar los alumnos, van a decir que el problema es el profesor, ¿vale? Otras iniciativas que a veces quieres proponer que es que las familias no se van a venir a quejar, o con lo que comentaba Joaquín ahora de abrirle el aula, pues cuando intentas hacer cosas de estas o proponerlas, muchas veces lo que acaba surgiendo mucho es el miedo del profesorado es que salimos de nuestra zona de confort y tal. Y al final todo esto va haciendo como nos va constriñendo y nos impide avanzar hacia hacer algún tipo de prácticas de esto. Y precisamente la cultura democrática yo creo que va mucho por la confianza, confiar en que pues, en los demás y tal, ¿no? Y creo que es un aspecto muy importante a trabajar el de cómo podemos promover una cultura democrática en el centro, en este sentido. No sé si lo he explicado muy bien, porque igual quería como explicar muchas cosas, pero no sé si me ha entendido. Sí, sí, muchas gracias. Sí, sí, sí. Sí, Chris. Vale, a lo que comentaba, al hilo que comentaba Jordi, bueno, dos ideas, ¿no? Por un lado, que el miedo, el concepto de miedo depende un poco del grado, ¿no? Sí que hay un primer grado en que este miedo puede, bueno, de forma natural, poner en previo aviso, ¿no? Al cuerpo, un poco estar preparado por si tiene que escapar de un depredador o si tiene que hacer alguna acción, ¿no? Es cuando este miedo satura un poco, es cuando es muy elevado, entonces es bloqueante, entonces hay que tener presente pues estos grados de miedo y cómo transmitirlos a la vez, ¿no? Para que sean más una palanca de acción que no para un bloqueo, ¿no? Esto por un lado. Y luego por el otro, ¿qué comentaba? Aquí no me he ido. No me he ido la idea. Bueno, a lo mejor luego, si se te viene otra vez, lo puedes comentar. ¿No? Sí. Yo mientras tanto, pero ves, a ver si se te viene, ¿eh? Mientras tanto, sí, o sea, el tema aquí es interesante, Jordi, que dices del miedo a ver la respuesta, ¿no? Es la típica, que es el despotismo ilustrado, ¿no? Creo que es, o sea, como el pueblo no sabe, por lo tanto, ostras, vamos a decidir nosotros que sí que sabemos, ¿no? Pero entonces es miedo o eso, ¿no? A que digan algo que nos pueda perjudicar, ¿no? Que pueda perjudicar y todo esto, ¿no? Esto está muy, muy latente, ¿no? Y esto es lo que se usa y usan para luego manipular, ¿no? Con miedos concretos y entonces en direcciones determinadas, ¿no? Esto es lo del principio que hablábamos, ¿no? Del miedo, su uso y, bueno, y las emociones en general, ¿no? Y
y cómo manipularlas. Entonces, la libertad, no sé cuánto, es como algo bueno a lo que adquirir y tal, ¿no? Pero bueno, ahí esto. Lo de las asambleas ciudadanas es un ejemplo de la importancia de la formación. Cuando decíais también lo del conocimiento, claro, ¿cómo van a votar si no se conoce, ¿no? O sea, la gente, o sea, se vota y no se conoce suficientemente, ¿no? Entonces, este es uno de los mayores retos y problemas, de hecho, de una democracia. Han escogido en Israel a alguien que ha hecho un genocidio, ¿no? O sea, democráticamente se ha escogido a alguien que luego ha hecho un genocidio. Entonces, como en lugar de ser una dictadura que ha hecho un genocidio, es una democracia que ha hecho un genocidio. Por lo tanto, algo ha fallado aquí en esa democracia, ¿no? Y así como en esta, pues con muchas otras y tal. Entonces, ¿qué es más sano? ¿Una autocracia o un totalitarismo de alguien que tiene en cuenta a todo el mundo súper empáticamente? Es difícil que alguien esté en el poder si es así, ¿no? Pero pongamos que alguien en el poder es así, pero si piensa en todos los demás, pues sería mucho más positivo que alguien que es escogido, pero mediante grandes manipulaciones o ignorancias, ¿no? O sea, entonces la formación es lo importante que es. Entonces esto se puede ver en el mundo del aula también. Y yo lo que aplico lo que hago cuando hago en las escuelas y tal es micro-macro. Esto del teatro playback se parece mucho a lo que yo hago, pero no hago ejemplos concretos de los alumnos, porque hay un peligro con 15 alumnos nada más que salga algo en el que hay una batalla entre ellos y igualmente igual sale, ¿no? Entonces tenemos que ver el contexto. Me gustaría oír de ti, Boston, si eso es un lugar con 100 alumnos, como una especie de teatro y tal, y entonces como es quizás más difícil que ocurran fricciones que están como ahí a punto de explotar, o qué, ¿no? O sea, que hay que ver cada cosa en su contexto y ver cómo hacerlo, ¿no? En el mío hago como micro-macro y voy muy a la raíz, las emociones. Siempre, yo lo veo siempre que hay una raíz en la mirada y en la gestión emocional con la mirada. Siempre yo siempre lo veo ahí, que cuando se tiene una mirada en el que no tienes en cuenta a los demás y tienes en cuenta a ti solo satisfacción inmediata, es como matemático, que hay conflicto para los demás, para ti, para todo el mundo. Al final hay guerra, tal, ¿no? Y es bastante panacea esto, ¿no? Entonces, bueno, no sé. ¿Y a quién le toca ahora? Marta. Bueno, yo simplemente quería hablar otra vez sobre el miedo, porque creo que es algo, y conectando con lo que decía Tania, que creo que es algo de lo que tampoco damos ejemplo los maestros, y al menos es lo que yo percibo también con lo que decía Jordi, que es como nosotros nos hemos autoimpuesto que tenemos que ser neutrales, ¿no? Constantemente. Es como el profesor tiene que ser neutral, el profesor no adoctrina, el profesor... Entonces, creo que hay como este miedo también lo tenemos nosotros, y es un miedo que está muy, muy latente, pero que no se ve. Es decir, el miedo a propongo esta actividad, pero claro, me van a venir las familias y se van a quejar, porque... Entonces, creo que también ahí deberíamos, no sé cómo hacerlo, pero tenerlo en cuenta de alguna manera. Gracias, sí. Y antes de que Chris y Jordi sigan, sí que creo que Golzones tienes razón en que por el tiempo tenemos es limitado, de intentar, aunque igual ya lo tenemos que hacer luego, ¿no? Con el acta y tal, pues igual tenemos que hacer en la siguiente, o tenemos que, a lo mejor si podemos hacerlo hoy algo un poquito, tener una idea de dónde colocar lo que estamos diciendo, lo que estamos aportando dentro del esqueleto que decías tú. Me parece muy bien. Y si algo de lo que decís los siguientes podéis también como decir, bueno, pues esto estaría dentro del apartado tal, ¿no? Decir, oh, vale, esto es sociocracia, o esto es no sé qué, esto es o alguna de estas, ¿no? O de desinformación, o democracia renovada concreta, o un tipo nueva, o algo así, cualquier cosa, si pudieseis, pues estupendo. Chris. Vale, he recuperado el hilo. De hecho, he visto que me lo tengo que apuntar, si no. Bueno, conectando un poco con lo que comentaba, adoctrinar
Bueno, yo soy un poco del parecer de que no sé, de la medida posible dar el espacio y el tiempo y los elementos pues para que el infante, el alumno, pues pueda desarrollarse, ¿no? En sus tiempos y en su forma. Pero si bien no puedes, yo pienso que si bien no es correcto adoctrinar, ¿no? Sí que puedes acompañar, y es lo que veo que se debe hacer más. Y precisamente uno de los énfasis que daba anteriormente en cuanto a los peligros de las tecnologías de la información es precisamente el hecho de la sobreexposición que tienen a veces más a estas tecnologías que no a los que pueden acompañar, ¿no? Entonces aquí un poco una advertencia en ese sentido. Recuperando el hilo del miedo, ¿no? Sobre todo en economía social y solidaria, una antítesis o digamos que un antídoto para el miedo es la confianza, ¿vale? Su raíz viene de confiar, viene de fiar. Y esto en las economías sociales y solidarias se ve mucho, ¿no? Cuando tú intentas llevar a cabo o tirar adelante una moneda nueva, tienes que saber, es decir, tú, por ejemplo, realizas unos trabajos y son remunerados en esa moneda, tienes que fiar, ¿no? Un valor, ¿no? Que tienes, y ese fiar también está muy relacionado de conocer, ¿no? Es decir, hay un vínculo, una línea entre confiar, fiar y conocer al otro, ¿no? Si tú conoces al otro, indudablemente te vas a fiar y si te va a pedir algo, pues sabes que te responderá, ¿no? Entonces, es muy importante este grado de conocimiento del otro. De hecho, a nivel político, la extrema derecha utiliza precisamente ese mecanismo opuesto, ¿no? Que es la de desconfiar, ¿no? Siempre abanderan dos banderas principales, que es la de el miedo y la se me ha ido la otra. pero el hecho es que la extrema derecha juega ese papel un poco de desconfiar del otro, de decir que es diferente, ¿no? Para segregar y para que no haya esa conexión, ¿no? Y esa capacidad un poco de confiar y por lo tanto pues de recuperar un poco el vínculo, ¿no? Aquí entonces es interesante trabajar estos mecanismos, ¿no? Confiar, fiar y conocer al otro un poco pues para como mecanismo un poco de regulación del miedo, ¿vale? Sería un poco hasta aquí. Gracias. Muchas gracias, Luis. Jordi. Sí, esto me está llevando a pensar mucho sobre el tema este de cultura democrática, ¿no? Que hay un punto que tiene que ver con esto, ¿no? De las líneas de trabajo, de profundizar sobre la democracia renovada y tal. Hay una parte en esto que yo creo que es importante trabajar, lo que es los preconceptos que tenemos de partida, ¿no? Por ejemplo, uno básico, no sé, por decir algo, que si hemos pedido la opinión y por mayoría ha salido algo, pues ya hemos tomado una decisión democrática. O otra que a mí me molesta mucho, por ejemplo, que estamos tomando decisiones muchas veces en las escuelas, bueno, en muchas partes, sobre la vida de las personas sin preguntar mínimamente a estas personas. Queremos hacer no sé qué, vamos a hacer no sé qué para tal alumno, y los espacios que les damos para participar básicamente es el delegado de clase que viene allí y te dice lo que ha preparado con la tutora o el tutor en clase. Y damos por supuesto que realmente pues esto es correcto, y para mí estos temas son importantes que de alguna forma u otra se vayan cuestionando para generar como un nuevo sentido común, ¿no? Lo que no sé cómo se puede ir trabajando esto sosteniendo el conflicto que puede llevar una iniciativa así en las reuniones, sacar temas de estos, porque bueno, son complejas estas reuniones a veces y la gente está muy crispada. Gracias, doctor.
No, solo quería darle las gracias a Chris porque me ha recordado que además de en esa búsqueda de romper la confianza, es que además humillan y lo hacen públicamente para reírse, para burlarse, la ultraderecha, y en clase también. O sea, no es solo reprimir, sino humillar y reírse y cachondearse. Hay humillación pública y escarnio. Entonces creo que me ha gustado eso que has dicho, Chris. Qué bien, muchas gracias. Animo, ya que estamos hablando de democracia, cuando compañero dice algo, que sí, lo que algunos estamos usando, ¿no? Que tenemos estos emoticonos, si apretáis la carita, entonces es como una muestra de decir, ostras, estoy de acuerdo con esto, sin tener que hablar después y repetir eso, ¿no? Pero es una manera, en los círculos, en movimientos sociales, hacemos así cuando estamos de acuerdo con algo, que es, por ejemplo, ¿no? Y esto también es una manera en el cual estamos viendo el apoyo o el reconocimiento, decir, ostras, está alineado con lo que yo creo esto, ¿no? Y es una manera, ¿no? de conocer, es que decías. Me ha encantado lo que has dicho de conocer y entonces fiar, ¿no? Chris, es muy interesante. Watson, sí. No, me estoy dando cuenta que detrás de la humillación viene que ya sí tienes, cuando hay desconfianza, humillación, ya tienes el caldo de cultivo para verle ahí, ya tienes el enemigo enfrente, ya está, a por el enemigo, o conmigo o contra mí, ya está. Este es el mecanismo. Creación de enemigo. Gracias. Tania. Bueno, yo eso, pensando en todos estos problemas, ¿no? A veces llego también estoy llegando últimamente a que digo, vamos a ver, creo que es la falta de un proyecto educativo, o sea, una narrativa en el centro educativo que haga que los adultos caminen hacia un mismo punto y los jóvenes también, ¿no? Es lo que provoca todo este malestar, ¿no? Porque al no es como pollos, ¿cómo se dice? Pollos sin cabeza, o claro, no hay una narrativa porque el centro está dirigido de una manera administrativa, como si fuera un Frankenstein, ¿no? A trozos, uno que entra, otro que sale, no hay como un caliu, una sensación de hogar donde se está teniendo en cuenta a las personas de todas las edades. Entonces, a veces digo, bueno, ahora los sindicatos, ¿no? Pues nos piden que salgamos aquí en Cataluña, que salgamos a la calle a quejarnos para reducir ratios, no sé, también, pues eso, para aumentar el poder adquisitivo, para participar en el currículum, es el ítem que digo yo, ¿no? O sea, si nosotros pudiésemos participar en el proyecto educativo, los que estamos en el centro, educando, creo que se podría hacer alguna narrativa que nos gustase más o menos a todos los docentes y que funcionase. Pero no sé esto si se puede canalizar a través de los sindicatos o una iniciativa legislativa popular. Es que no sé, la normativa de educación yo no la domino. Pero os lo dejo ahí eso, ¿eh? Gracias. Chris. Vale, es que voy perdiendo hilos y recuperándolos. Por un lado, cuando hacía referencia a las políticas que utiliza la extrema derecha, son dos principales, es el miedo y el odio. Son las dos principales herramientas que utiliza, ¿no? Recuperando lo que comentaba Jordi, sobre consultar, sí que es cierto, y es una cosa que se debería desarrollar más, el hecho de consultar. Cuando hay una política que afecta a un grupo, se debe de consultar a ese grupo, hace obvio, pero no se hace muchas veces, si realmente lo desean aplicar esa política, ¿no?
pongo como ejemplo un poco lo que comentaba Naomi Klein, un poco sobre todo con los parques estos eólicos o los solares, ¿no? Cuando habían grandes proyectos de implantación en un territorio, muchas veces estos territorios se negaban, se oponían, ¿no? Un poco porque no eran consultados, ¿no? A margen de que pudiesen tener más o menos contrapartidas de índole económico, no se les consultaba, ¿no? Y había un rechazo, una oposición, ¿no? En esa posición, en cuanto a esto, ¿no? Era un poco la frase, ¿no? En mi patio trasero, no. En cambio, cuando había esa consulta, ¿vale? Y se les preguntaba y se les explicaba un poco las contrapartidas que suponía el aplicar esa política o su proyecto en su territorio, y se les daba voz, ¿no? Principalmente. Entonces, sí, esa posición desaparecía, ¿no? Y estaban a favor y entonces veían un poco toda la parte beneficiosa que pudiera llevar a cabo la aplicación de esa política. Por lo tanto, es importante, va a ser un poco obvio, pero muchas veces se tiene que consultar si realmente se quiere aplicar una determinada política a un grupo, o al menos que tengan la posibilidad de explicar de alguna forma, ¿no? De dar una réplica, ¿no? De alguna forma. Gracias. Pues Raquel, ¿quieres comentar algo? Porque no has dicho mucho, pero y no es necesario, pero para invitar a decir algo si quieres. Bueno. Entonces, también teniendo en cuenta que el tiempo va pasando y la reunión, pues en el momento, pues la que acabar y tal, podemos ir como pensando maneras en las cuales podemos seguir, ¿no? Y quizás lo que ha estado cobrando bastante importancia en lo que decíamos, pero hay que ponerlo en orden. Tendrá que ser algo que hagamos después, creo, entre Marta y yo, me parece, porque hay tanto que hemos dicho. A mí personalmente me ha gustado mucho este fluir, ¿no? De escucha mutua y inteligencia colectiva y esto, pero quizás pues yo creo que Gozón, claramente tú has dicho lo que a ti te gusta y te interesa y tal, pues vosotros a lo mejor también podría, no sé, ir aclarando en lo que queréis poner el trabajo, ¿no? Y cómo, leyendo nada más o leo y me junto con otros que han leído también esto y hacemos como alguna extra reunión pequeña entre los que les interesa el miedo, ¿no? O algo así, ¿no? ¿Cómo lo vemos esto, ¿no? A nivel de trabajo que podemos hacer. Claro, yo creo que deberíamos, lo que comentaba Watson, esto como tratar de incluir todas estas cosas que nos han parecido interesantes en la hoja de ruta y empezar ya como a organizar cómo vamos a trabajar. Es decir, como tú dices, Loren, si vamos a trabajar por subgrupos, si va a ser leer y hacer otra tarea más. Entonces, no sé. Sí que es verdad que yo aquí ando un poco como perdida, no sé si los que habéis estado el año pasado, a partir de aquí, cuando ya teníais todo el material, cómo os organizabais, pues si podemos coger algunas ideas de cómo lo hicisteis y si os funcionó bien, pues poderlo hacer ahora también. Y sí, a ver, Godson, estás. No, ahora tengo abierto el esto, sí. Sí. Siempre llega este momento. Es súper bonito porque hay multitud de cosas. Se han abierto melones, bueno, melones, sandías, pepinos y todo lo que quieras. Una gozada. Pero claro, entra el terror escénico. Bueno, no pasa nada. Lo que tenemos que hacer es, yo creo que ser realistas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vamos a elegir, vamos a priorizar, no nos vamos a flagelar porque no llegamos y somos dados a autoexigirnos muchísimo.
Y recuerda, Marta, que tú nos lo recordabas. Que era, vamos a pensar en el producto final. O sea, por un lado tenemos, a ver, ¿qué queremos hacer? Una actividad de aula, una actividad para más allá del aula, una actividad que valga para varias cosas, una actividad de una píldora de 1 hora o de 3, que luego va a cambiar 40 veces, por experiencia, porque somos súper creativos y este año, y yo no os conocía de nada, pero se repite la historia. Venga, un montón de cosas súper bonitas. Todo no podemos hacer. Aquí tenemos trabajo para otros 3 años. Hay que elegir, elegimos algo que nos ponga, y como a todos no nos va a poner lo mismo, pues unos orientarán el deseo para un lado y otros para otro, pues podemos hacer algún grupo de trabajo. ¿Ha funcionado alguna vez? Otras veces no ha sido tan fácil que funcione. No es fácil, trabajar online en grupo. Y yo, por ejemplo, soy súper egoísta y me cuesta mucho trabajar online en grupo. Y entonces, en vez de trabajar en grupo, lo que hacemos es sumar los 3 folios tuyos con los 3 folios míos. Eso no es. Pero bueno, vale, vamos tirando. Mi consejo es ser prudentes en dónde queremos, qué producto queremos hacer. Y si ahora no tenemos la idea clara, ya le iremos dando vueltas. Pero ser prudentes y empezar por algo. Dentro del esqueleto, no más allá del esqueleto, pues si no estamos a tiempo de cambiarlo, pero ser prudentes en lo que queremos abarcar. Y aunque hayamos dicho cosas muy bonitas, mira, yo renuncio a todo lo que he dicho por la paz del grupo y por lo que estemos contentos, puedo darle caña a uno, a un palo. De verdad, Entonces, en mi experiencia es haberlo pasado mal en este momento. Elección y tal, pero luego otra vez de repente fluye. Cuando ya hemos pillado otra vez carretera, venga, nos ponemos a caminar, de verdad. No pasa nada, aunque en el camino hayan quedado 50.000 cosas. Entonces, potestad tuya, Marta, de Lorenz y de los que podamos ayudar, es ordenar y proponer. ¿Os parece empezar por aquí? Perfecto. En reuniones anteriores también tenemos ideas, tenemos unos ejes que nos proponía el Ferrer el informe y sobre todo tu esqueleto, Marta. Que no te hago la pelota, que no eres mi jefa. Está bien, está bien. Vale. Genial. Pues muchas gracias, Gotzón. Sí, exacto, esto es lo que necesitamos para el final de la reunión y esto, ¿no? Y bueno, yo, por ejemplo, sí tengo claro lo que a mí me gustaría enfocarme y tal, pero yo, por ejemplo, opto más por que hayan como 2, 3, 4, pues como ejes, ¿no? Como ejes distintos y tal, no solo uno, es decir, que hayan como varios, o sea, que no que solo haya uno, o sea, es decir, y bueno, entonces yo tengo muy claro que lo del teatro sí, o sea, yo me voy a implicar sí o sí, y miraré lo del playback y tal. Yo tengo una metodología que es una adaptación del teatro del oprimido, que no es teatro del oprimido exacto, o sea, es otra cosa, pero que tiene el pensamiento crítico, es una innovación, ¿no? Tiene estas cosas, funciona muy bien, o sea, y yo lo veo ideal para este tipo de cosas, ¿no? Pero le voy a dar más vueltas personalmente, entonces si a alguien también le interesa el teatro, pues que no diga, creo que a Raquel le interesa. Y luego los otros, lo de los contenidos y tal, sí que me parecía, o sea, yo lo que veo es que también hay como cosas que tenemos ganas de hablar y que nos ayuda, creo, el escucharnos y compartir, porque sale una inteligencia colectiva aún mayor, ¿no? Una deliberación que, como decía las asambleas ciudadanas, está la formación y luego la deliberación con calidad. Una deliberación con calidad, una escucha, y luego está la escucha profunda en la democracia profunda, las distintas voces que uno tiene
eso también a mí me interesa, el tema de como sociedades ciudadanas y la democracia profunda con esto. Estas dos cosas, por ejemplo. Entonces, cada uno de lo que leamos del acta, de lo que veamos del esqueleto, de las cosas que leamos y tal, pues veamos con qué sintonizamos, ¿no? Y sí que invitaría como que de generar un espacio entre nosotros en que hay un tema que nos encanta, pues ir hablando como ahora hemos hecho parte de la reunión para que salga esa colectiva. Y ahora le toca a Jordi. Yo os quería pedir si me podíais decir más o menos otros años que habéis hecho para aterrizar un poco mis ideas, ¿sabes? Para saber también por dónde vamos normalmente. Porque, no sé, a mí, por ejemplo, lo que se me ocurre que me interesa mucho vinculando un poco las cosas es cómo hacer una actividad de aula en que los alumnos puedan incidir en el cambio de la cultura democrática del centro, ¿sabes? Pero, no sé, me gustaría saber un poco qué habéis hecho otros años. Gracias. Bueno, vosotros mismo tú puedes responder en tu turno, ¿no? Estás muteado. Estás muteado. Sí, Jordi, hemos hecho una situación de aprendizaje muy, muy, muy densa, demasiado larga, quizá poco operativa porque no está. Hoy en día quizá tenía que tener otro formato más navegable para ir de un apartado a otro, de las actividades a los recursos, a las herramientas, pero que nos dio mucho juego y dividido en 3 círculos y que quizá personalmente mi sugerencia era que se convirtiera en algo más píldora, lo llamo yo ahora, en algo más de 1 hora o 3, vista la disposición que tiene el profesorado para incidir en su aula y meterlo en el currículum sin mucho agobio, ¿sí? Y luego darle otra forma, todo está inventado, podría ser un sitio, no tenemos dinero para hacer una web, pero puede ser un site, pero que sea un poquito, pero sí, totalmente de acuerdo. Una línea de trabajo siempre ha sido crear material de aula con el objetivo que quieras, en tu caso, incidir en la política y la cultura democrática del centro. Totalmente de acuerdo. En un inicio intentamos hablar de narrativas. Entonces, en esa línea tendríamos que intentar buscar algo, pensar en qué producto incide en la narrativa. Y no me parecería tampoco mal hacer una narrativa sobre nuestras deliberaciones. ¿Por qué no? Es bonito hacer en un segundo año o en un tercero, no sé en cuándo ha sido, apoyados y con mucha ayuda de Joaquín sobre lo que era un diario de aprendizaje, nos metimos a intentar hacer una guía de evaluación de competencias democráticas de la mano de un proyecto europeo que es Democrat y de una red que hay, alguna escuela de Cataluña participa en ello, y esta gente nos presentó 4 grandes dimensiones: deliberación, participación, no me acuerdo. 4 grandes líneas. Resiliencia. Y la cuarta, juicio. Deliberación, juicio crítico. Juicio crítico. Bueno, entonces estuvimos ahí intentando ponerlo a otro nivel más cercano, lo que son un montón de criterios de evaluación, indicadores, tal. Nos dio mucho juego para hablar, nos hizo a tomar conciencia de y hicimos una pequeña herramienta sobre la evaluación de las competencias democráticas. Esos han sido nuestros 2 grandes productos. Entonces, con formatos, formas de trabajar, pues el Drive y grupos, ¿no? Porque encontrarnos personalmente es difícil. Formas nuevas, pues eso. Productos nuevos, pues yo sugeriría que fueran más valientes en algún caso, como propone Lorenz, metodológicamente valientes, porque siempre pecamos de conceptualización, de carga, lectura, tal cual. Siempre hemos tenido un reto pues si fuéramos capaces de unirlo esto con la creación artística, con el cuerpo,
Y poco más. Gracias. Por cierto, Jordi, no sé si tienes puesto el chat, pero en el chat están el vínculo de la guía de la Escuela Participativa a la Sociedad Democrática, para que lo tengas y quien quiera. ¿Sí? Ahí ves que hay esta situación de aprendizaje y todo esto que hablaba Watson. Y Joaquín. Sí, quería comentaros sencillamente que a mí lo que me apasiona de este grupo es que precisamente se dedique a las narrativas como fundamento de esa democracia real en las aulas, ¿no? Teniendo en cuenta que nosotros estamos acostumbrados a proporcionarles doctrina y, digamos, en lugar de crear narrativas con el alumnado, estamos acostumbrados a enseñar el catecismo, ¿no? Entonces, claro, el catecismo de la ilustración, vale, pero ese catecismo. Y de lo que se trata es de que aprendamos a proponer la construcción de un relato que sea interesante para el alumnado, lo cual significa que incorpore los lenguajes contemporáneos, claro, incorpore la cultura gráfica, por supuesto, que incorpore la cultura ecosocial, que incorpore los feminismos vividos, y que no es casualidad que sean personas muy valientes las que sean referentes del feminismo en nuestra época. O sea, el otro día yo, por ejemplo, escuchaba hablar a Sara Navarro, que yo no la conocía, y cuando la escuché me di cuenta de por qué tiene tanto impacto, ¿no? También los lenguajes audiovisuales, los lenguajes de la cultura gaming, que es un mundo en el que tenemos que entrar para rescatar a las personas que andan buscando, adolescentes sobre todo, ¿no? Y, ya digo, construir narrativas que le den sentido a esa participación democrática, que la haga más atractiva también. ¿Sabes? Entonces, he puesto algo en las líneas de trabajo troncales en ese sentido. Os puedo contar lo que estoy haciendo en el aula. El año pasado hicimos un proyecto que se llamaba, es muy sencillo, los fundamentos muy sencillos, Custodias del Barrio. Nos dedicamos a patear el barrio, entrevistando a la gente y luego comprendiendo las necesidades que expresaban para hacer un informe al ayuntamiento y difundirlo. También para crear, por medio del hip hop, canciones de rap en homenaje a personas del barrio, ¿no? Y con eso ya os dais una imagen, o sea, dais una idea, ¿no? Hicimos incluso un videojuego infográfico para personas recién llegadas al barrio, ¿no? Para que conocieran el barrio. Pues claro, eso es muy potente. Eso es muy potente. Y este año lo estamos haciendo se llama Barrio Cinemático. De lo que se trata es de crear una narrativa basada en decisiones, es decir, que aborde los conflictos que hay en la realidad y cómo debe posicionarse cada persona ante esos conflictos, ¿no? Y explorar hacia dónde nos llevan unas decisiones u otras para construir esa narrativa. Porque la libertad se basa en esa capacidad de decidir, ¿verdad? Y eso lo ponemos a los modelos de obediencia de la ultraderecha, como comentaba Jordi Chris, ¿no? Esos modelos de obediencia de la ultraderecha basados en la desconfianza y en creer solo al líder, ¿no? Frente a eso, exploramos la realidad y vemos que la vida se construye a partir de la libertad. Muchas gracias, Joaquín. Mira, bienvenida Esther. Más vale tarde que nunca. y Marta, ahora te toca a Marta. Estás silenciada, ¿eh? Sí, acabo de llegar del cole, así que vosotros seguid porque ya está casi terminando. Buenas tardes. Buenas. Está grabado, está grabando, Esther. No sé qué iba a decir, pero bueno, yo lo que
propondría para poder como empezar a organizar un poco, quizás sería, como hemos dicho, que el documento de línea de trabajo es algo que nos parece bien, que podemos seguir esos ejes. Yo quizá, si queréis que trabajemos en diferentes direcciones, quizá como que haría que cada uno se decantara o se interesara más por uno de los ejes y pudiéramos trabajar en subgrupos de trabajo y probar a ver si funciona, porque luego a lo mejor no funciona. No sé, lo estaba comentando con Lorenz, de poder hacer eso, de poder, ya que hacemos las reuniones en Zoom, de podernos de subdividir en grupos, que eso se puede hacer, poder estar una parte de la reunión trabajando con nuestro subequipo de trabajo y luego poder comentarlo de manera general. No sé qué os parece. A mí me parece bien, pero como los quereres, como deberes, un poco de mirar bien el acta de nuevo, por ejemplo, ¿no? Y ir mirando el resumen que Mari Carmen hizo y luego las otras cosas, o si queremos, ¿no? Y darle una vuelta a lo que hemos estado hablando y entonces, pues, ver nuestros puntos de interés. Es que igual nos gustan más de un eje, en cuyo caso cuando hayan salas, pues va a ser delicado. pero también tendremos que ir en una de las salas, ¿no? Esto en la próxima reunión es una proposición que hemos hablado con Marta, de que en la próxima reunión que hubiéramos unos tiempos de salas, de eje. Y luego, pues si uno quiere trabajar en más de un eje, pues a nivel en diferido también puede hacerlo, o se puede hacer una extra reunión si se quiere y si tiene tiempo, pero esto para, como tenemos tan poco tiempo en general, pues aprovechar la reunión y tal, ¿no? ¿Marta? Sí. Vale, nos quedan 15 minutos nada más y hay 4 manos allí. La primera, Watson. Oye, que me he equivocado. Es Sara Torres. Es Sara Navarra, no sé por qué. Sara Torres. Ah, gracias. Perfecto. Gracias, estupendo. Nos vamos leyendo todo lo que habéis dicho, nos vamos nominando para un grupo o varios, nos lo vamos pensando. Lo que más me parece costoso es usar la reunión para trabajar online. Yo creo que hay que deliberar y hablar y discutir sobre cosas que ya llevamos hechas. A mí me cuesta mucho construir online en una hora. O sea, en mis ratos, 10 minutos hoy, 10 minutos al otro día, tal, y discutir sobre un folio que ya está escrito, pero ponerme a escribir en común un folio ahí con otras 2 personas, yo no soy capaz de eso, pero bueno, no sé. Pensar en alto me cuesta bastante, aparte de esta lluvia de ideas, o sea, cuando hay que elaborar ya algo, me parece que hay que discutir sobre un documento que ya está escrito. Me parece que igual estoy totalmente equivocado y igual es mucho más creativo crearlo entre varios en ese momento. Estoy totalmente de acuerdo en reunirnos en salas, pero hablar sobre algo, aunque sean 4 párrafos que ya están escritos. Vale, ¿os parece bien a la mayoría? ¿Podéis hacer así, si os parece bien? O sea, digamos que sea una combinación y este fluir que tenemos, que podemos hablar de algo, pues que sea en base a algo ya concreto, ¿sí? Lo que pones, ¿no? Entonces sí que funcionaría, ¿no, Watson? En el sentido de... Porque estamos escuchando y estamos aprendiendo al escucharnos, es como estamos conectando, ¿no? Y resonando. Entonces, ese sí fluye. Entonces, pues vale. Entonces no será en sí vamos a crear desde cero el documento, no sé qué, sino será más o sea, un trabajo en casa y un trabajo de esto, ¿no? Y en Avia después es Tania, ¿puede ser? No, Mari Carmen primero. Sí, mira, estoy de acuerdo con 2 cosas que se han comentado últimamente. Por un lado, Watson, y además tenemos la experiencia de cuando hicimos la situación de aprendizaje, que primero estuvimos trabajando juntos, luego ya vimos que era mejor trabajar en grupo pequeño y lo que hacíamos que en esos subgrupos pequeños
íbamos haciendo nuestra parte individual y luego en ese subgrupo le dábamos forma, ¿no? Eso por un lado. Y luego me ha interesado muchísimo lo que estuvo comentando Joaquín sobre las nuevas los nuevos lenguajes. Y yo creo que si nuestro planteamiento es elaborar materiales, deberíamos tener algún conocimiento, no sé si materiales colocarlos aquí en el Drive o alguien que entienda y que nos pueda hacer una aproximación. Yo de verdad es que me ha maravillado todas las cosas que ha dicho y tiene la razón. Y además conectamos un poco con lo que antes estaba diciendo Gotzón, que al final siempre somos de redactar, sobre todo nosotros que somos un poco más analógicos, ¿no? De redactar y hacer documentos grandes. Entonces, todo eso que ha comentado me ha parecido interesantísimo. Y yo creo que no debemos descuidar nuestra formación. O sea, la parte de, para poder transmitir algo nuevo, novedoso y que pueda impactar a los estudiantes, necesitamos también esa parte de formación, ya no solo del pensamiento, sino de cómo transmitírselo a ellos. El teatro que decía también Lorenz. Entonces vamos a ver si de alguna manera podemos incluir alguna pildorita de formación o de materiales y lo podemos después orientar a eso. Porque al fin y al cabo el objetivo es que podamos llegar. Si no llegamos, pues de nada vale todo eso que estamos dándole vuelta. Y era un poco en esa línea. Gracias. Muchas gracias, María Carmen. Y ahora Tania. Bueno, pues eso, yo lo que he hecho ha sido compartiros una propuesta para un documento, o sea, una hoja de cálculo, donde creo que, no sé si lo podéis ver, está el enlace en el chat, porque yo soy muy impaciente, entonces si no empezamos a construir, yo me bajo de la barca porque me quema la impaciencia. Yo digo, bueno, si vamos, está claro que yo lo que os veo es que os enfocáis al alumnado, no queréis ir un poquito más allá, pero, o sea, no queréis ahora, porque claro, el alumnado, si se acostumbra a hacer teatro en el aula, pues probablemente hasta pueda hacer teatro en un claustro. Y entonces la narrativa que se ha generado en el aula, pues si el grupo participa en el claustro haciendo alguna performance, pues se trasladará al claustro y todo irá creciendo, ¿no? Entonces a mí me parece que eso, que en esa hoja, porque, a ver, narrativa, todo es narrativa, la manera de expresarlo en un informe técnico o en un espectáculo o en una canción, o no sé qué otras cosas decía Joaquín, porque decía otras cosas que no se acaba de pillar, o en una asamblea deliberativa, no sé, para mí son formas de manifestar esa narrativa. Entonces yo lo que he puesto ha sido como dentro de esa construcción de narrativas diferentes formas de manifestación y entonces he apuntado, por ejemplo, que Lores y Gonzo parece que el teatro les gusta, a mí también me gusta el teatro, la escenificación y luego pues espero que los demás, si entendéis ese formato tan simple, ¿lo veis? ¿Lo veis el formato? Sí. Pues es un formato bien simple, solamente para ver con qué personas tenemos afinidad y luego ya sería pues cómo trabajamos por afinidades, ¿no? No sé, yo he visto, claro, me parece que era en Zoom, que se hacían como habitaciones separadas y luego te podías volver a juntar en el grupo grande. Sí. Y luego, si no, pues eso, son también grupos de WhatsApp por temática. No sé, eso ya los que entendáis un poquito más porque que hayáis experimentado más cosas. O a lo mejor por si estamos cerca, pero bueno, Gonzalo está más lejos, no sé. Bueno. Vale, gracias. Podemos poner el Excel ahí también en el Drive y tal, porque tenemos la carpeta esta del Drive y podemos meterlo allí, Tania. Y yo lo añadiré también en el acta. Estoy recogiendo los documentos que habéis pasado por el grupo, por el chat. Yo eso, donde vosotros consideréis que está mejor. A mí no me importa eso. Muy bien, gracias. Pues quedan 7 minutos y 2 segundos. Y yo, perdón, interrumpo un momento. Yo a 1:15 me tengo que ir porque tengo hora en el médico a las 7:30 y no la he podido cambiar porque son de estas citas que te dan en el CAP que si no se extienden 3 meses. Entonces sí que a 1:15 me tengo que ir corriendo. Simplemente digo esto por si luego seguís hablando para no interrumpir.
En principio, Godson también, porque tienes tu concierto o algo. Hoy no, vale. Pero bueno, que en general también llevamos un buen tiempo aquí, pero bueno, los demás que se quieran quedar un poquito, pero bueno. Chris. Hacer un pequeño apunte un poco sobre eso de utilizar las tecnologías de información, ¿no? Un poco, que no dejan de ser una herramienta que se puede utilizar para bien o para mal, pero que nos pueden ayudar mucho, ¿no? Y un poco ejemplarizando esto, pues os quería compartir un esquema de relaciones que hice pues precisamente para el juego este. Fue fruto de un análisis previo de todas las políticas, un poco de todos los actores vinculantes, un poco en todo el escenario ecosocial, ¿no? Entonces, si queréis, os comparto el enlace, que es un esquema de relaciones de todos los conceptos, en donde puedes consultar los conceptos, los puedes ver por grupos y demás, y es bastante interesante, además con una explicación de cada uno de los conceptos y una bibliografía anexada. Espera que os paso el enlace. Oye, una pregunta rápida. ¿Cómo se recupera un chat de un vídeo de estos? ¿Cómo se recupera? Creo que no se puede. Es por eso que estoy copiando todos los links y todo. Estás copiando. Vale. Es que. Vale. Gracias. Porque en Zoom sí se puede, pero aquí. Bueno. Vale, aquí no. Bueno. Gracias, Chris. Acabo de incorporar en el Excel lo que acabas de decir. O sea, tecnología, es decir, juegos con sentido, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Gamificación también. Gamificación. Como herramienta. Digital. En este caso. Muy bien. Pues si no hay ninguna objeción más, pues entonces vamos a... No, si hay alguna perla más de último momento, alguna cosa así que queréis comentar, creo que Godson ha tratado muy bien, bueno, todas, ¿no? Pero podemos ir haciendo y esto. Sí, Godson. Lorenz, resume los quereres, por favor. Te ayudamos entre todos, venga, te ayudamos entre todos. Venga, va, sí, hagamos colaborativamente. Sí, quereres sería como, un poco lo que comentaba antes, es como repasar el acta esta, no hace falta ver todo el vídeo, simplemente repasar el acta. Yo y Marta, si te parece bien, no sé, es que no sé si poner cosas que hemos dicho en algún sitio o no. Va a ser difícil, creo, ¿eh? Es más fácil para todo el mundo leer, ¿no? Me parece leer lo que se ha dicho, de nuevo un poco. Y luego también, pues, el resumen que ha hecho Mari Carmen, ¿no? Para los que no puedan, no se vean capaces de leer 200 páginas del trabajo ese del Fernando, de ese trabajo. Luego están lo de mirar las otras cosas, democracia profunda, lo que nos llamen un poco la atención, ¿no? Yo voy a mirar lo del playback, en teatro del playback, lo de sociocracia, ir mirando estas cosas, a ver qué es lo que nos atrae un poco. Estos son los quereres, mirarlo con antelación. Luego, escoger los quereres que queramos, que nos gusten más, o sea, perdón, los ejes que nos gusten más. Y yo creo que si ya queremos para la siguiente hacer un poco más, si queríamos, pues entonces sería expresarlo, esto en el WhatsApp o algo, expresar cuáles son los que nos gustan, ¿no? En algún sitio, en el Drive. Quizás sí que podemos, Marta y yo, podemos hacer algo. En el Excel mismo está el Excel un poco, pero hagámoslo con un poco más, que se pueda ver con más contenido quizá. Y así vemos un poco, nos vemos qué interés no tenemos en general. Y a partir de aquí, si alguien quiere empezar un documento de un eje, podría ser o es pedir demasiado. Porque si ya hacemos eso, entonces tendremos algo sobre lo que hablar después fluidamente, que decías tú, Watson. O sea, si trabajamos un poquito ya
en un documento, poniendo cosas como muy concisas, más que documentos enormes, cosas concisas, ¿no? Que si, ostras, pum, pum, conclusiones, no sé. ¿Qué os parece? ¿Sí? Merced. Vale, gracias. Sí, necesito nada más 30 segundos. Bueno, para los que no me conozcan, porque hay dos personas que se incorporan hoy, que son Tania y Cristian, y bienvenidos. Yo soy la referente del IDP. Me mantengo en silencio porque estoy como oyente. No puedo participar o sea, no puedo trabajar en el grupo y por lo tanto, bueno, ahí estoy disfrutando de todo lo que decís vosotros, ¿vale? A nivel administrativo, Cristian y Tania, hoy que ha sido vuestro primer día, si os decidís a quedaros, me escribís, Marcel Gil, yo os he escrito en alguna ocasión, a veces desde correo de Ixtec, a veces desde correo de la UV, y me decís si os quedáis. Y entonces os matricularía formalmente como el grupo de trabajo y apareceríais vuestro nombre junto con el de los otros compañeros en el apartado de la página web del IDP. ¿De acuerdo? Ya me escribís y me lo decís. Y desde luego creo que todos esperan que os quedéis porque habéis hecho intervenciones buenísimas y sería una gran riqueza para este grupo. Y nada más, ya está. Con esto ya son las 19:15. Muchas gracias a todos. Y nada, si queréis terminar, pues Marta y Lorenz decir adiós y ya está. Sí, esto quiere acabar, Godson. Marcho. Sí. Que vaya muy bien. Que vaya bien el médico, que no sea Adiós, nada. gracias. Adiós. Dios. Y si podemos, sin ninguna presión, pensad en algo súper innovador como producto final. Vale. Porque la webinar la tenemos ahí, vale, ese es el último recurso, bien. La píldora que hemos llamado este año de habla también puede estar, muy bien. ¿Algo más? Venga, un reto. Sí. ¿Algo más? Bueno, ¿Algo? Sí, lo del webinar. ¿Un taller, Lorenz? ¿Un taller? Sí, un taller. Eso, venga, es que eso no lo podemos olvidar. Sí, un taller utilizando escucha, o sea, en el que se practica escucha empática, profunda y elementos así. Y bueno, digamos que mirando también los elementos y metodología de democracia profunda, hay elementos ahí que se pueden utilizar y practicar. Mi idea era hacer en mitad de curso, si fuera posible, y si no al final, pues una cosa con docentes en el cual hay salas y esto. Entonces una parte un poco de formación, ¿no? Y tal, y otra de práctica, un poquito, por ejemplo, ¿no? Como esto. Pero luego el teatro este sí que yo me animo a esto con un equipo que quiera participar y esto, pues contento. Y... Bueno, chicas, mil gracias, chicos, una gozada. Igualmente, sí. Un abrazo fuerte, que vamos a seguir aprendiendo juntos y juntos, que lo haga bonito. Vale, agur. Adeu. Vale, gracias. Hasta la próxima. Adeu. Adiós. A ver cómo acabo de grabar esto. Hey, Raquel. Lorenz, una cosa. Dime. ¿Añado un apartado que ponga afectos, emociones que sostienen la democracia o eso ya va ligado al teatro? Porque como has hablado de teatro de las emociones... Vale, me parece muy bien. Está en línea, creo, con lo que yo comenté de Godson al principio, que él hablaba del miedo, ¿no? Sí. Entonces yo dije, miedo, que cómo afecta esto a la democracia y cómo se usa para manipular y tal, y no sé cuántos. Pero digo, está el miedo y también otras emociones y se usan
o no usan, pero cómo afecta esto, ¿no? Entonces, sería un poco en esta línea, pero pues, podemos hacer algo diferente. Luego la teatro sería una metodología para... Claro, es que, claro, se puede, como puede ir ligado también Sí. a trabajar las emociones con el teatro, entonces ya no haría falta hacer aparte. Bueno, en sí mismo, o sea, digamos, podríamos decir que está el apartado de emociones, cómo las emociones afectan la democracia, ¿no? Algo así has dicho, ¿no? Sí. ¿No? Sí, como emociones y afectos que sostienen la democracia. Sostienen. Vale. ¿Sostienen o no sostienen? No seamos las que Vale. y cómo, ¿no? Sí. Y entonces aquí hay como un conocimiento de esto, de cómo afectan, ¿no? Eso alguien lo puede leer, no hace falta hacer teatro, ¿no? Puedes leer y tal, y luego lo puedes trabajar en teatro. O sea, sí, Eso, vale, ¿verdad? eso. O sea, el teatro sería una metodología para Claro, eso. gestionarla, descubrirla, jugar con ella y aprender de ella. Sería como, Eso, justo. ¿verdad? Sí, Pues sí, sí, esto podemos colocar también allí. Vale. Yo tengo que encontrar cómo grabar esto sin que se borre. ¿No te da la opción de dejar de grabar? Yo tengo aquí un botoncito rojo, o sea, aquesta trucada se està gravant, jo supongo que lo puedo apretar, aturar la gravació. Seguro que le das a parar y te